Adrián Villegas, del Gabinete de Comunicación Estratégica. Interesante nota que nos preparó Ferge Tamayo. Claro que así es. Oye, buenos días, Adrián. Buenos días a todo el auditorio. Hablaste de un tema, sí, muy rosa, el Día de las Madres, todo lo que venía, pero hoy traes un tema, sin duda, que nos debemos de detenernos como sociedad y como medio de comunicación. Definitivamente, Jaime, así es. La semana pasada estábamos muy contentos. Yo fui un poquito sentimental. Es un día grande en el calendario sentimental de los mexicanos, el Día de las Madres. Es muy importante, pero es un día. ¿Y qué pasa con 364 días? ¿Y qué pasa con familias en los 365 días donde hay violencia intrafamiliar? Y generalmente esa violencia se ceba más en las mujeres. Entonces el tema de hoy es un tema no agradable, pero es un tema permanentemente y que está ahí presente, así es, en los hogares mexicanos, no en todos, en muchísimos hogares mexicanos. Así que decidimos hacer una encuesta sobre violencia intrafamiliar a 600 hogares en toda la República Mexicana por la vía telefónica. Y lo primero que quisimos preguntarle a la gente es la percepción de violencia, ¿sí? ¿Qué tanto hay violencia en general, digamos? O sea, porque estamos viviendo tiempos difíciles de muchas maneras, aunque algunas cosas se avanzan, hay otras en donde la sociedad no lo está percibiendo de esa manera. Y la pregunta fue, ¿usted diría que en general en México se vive con mucha violencia, algo de violencia, poca violencia o nada de violencia? 92% de los entrevistados, 9 de cada 10 hogares entrevistados, nos dijeron que en este país hay mucha violencia o algo de violencia, y el mucha violencia es 74.9%. Esa es una percepción generalizada, Jaime. Si nosotros traducimos para que el público lo pueda ver de una manera fácil, ¿qué representa un punto porcentual en nuestras encuestas? Un punto porcentual en nuestras encuestas representa más o menos alrededor de 100,000, vamos a decir, 100,000 hogares. Entonces, 74% diciendo hay mucha violencia en el país, son millones de personas. Toma en cuenta que en cada hogar viven en promedio cuatro personas, así es. Entonces y de ellos como 2.5 son adultos. La siguiente pregunta es, ¿en qué lugar considera usted que las personas son más vulnerables de vivir violencia? Y la calle, evidentemente, y esto es una preocupación que sale en todas las encuestas, ¿sí? Es la percepción de la inseguridad que tenemos, fue lo más alto, 68.8. Sin embargo, en casa es un 8.4% en casa. Y si esto lo volvemos a hablar de alrededor de 100,000 hogares, 8%, estaríamos hablando aproximadamente que la percepción es de que en 1,000,000 de hogares en México hay violencia, ¿sí? Y eso es una cifra realmente muy grande. Después se habló de las escuelas y en el trabajo. La siguiente percepción que exploramos es, ¿usted tiene algún familiar o conocido que sea víctima de violencia intrafamiliar? Se había hecho la explicación previa en el cuestionario, que es más largo, que es lo que se define como violencia intrafamiliar. 18% de los entrevistados, Jaime, aquí estamos hablando ya tranquilamente, si lo traducimos a números, 2 millones de hogares. 2 millones de hogares tienen a algún familiar o algún conocido que ha sufrido violencia intrafamiliar, y si lo vemos en la percepción de mujeres y hombres, es muchísimo más clara la percepción de las mujeres, con un 22% que reconocen que sí conocen a algún familiar o algún conocido que haya sido víctima de violencia intrafamiliar. Son números muy grandes, son realmente números muy grandes en hogares. ¿Qué tan común diría usted que es la violencia intrafamiliar en México? Fue la siguiente pregunta. ¿Muy común, algo común, poco común o nada común? 84% nos dijo que la violencia al interior de los hogares intrafamiliar es de muy común a algo común. Y nuevamente un 55.9% dijo que es muy común. Esto es, más de la mitad de los entrevistados consideran que es muy común la violencia intrafamiliar al interior de los hogares en México, y obviamente las mujeres, 63.3% reconocieron que es muy común la violencia intrafamiliar. ¿Las campañas, Adrián? Claro, mira, hay campañas sobre esto, constantemente hay campañas, como también lo hay para el embarazo adolescente, hay muchas campañas, y ve las circunstancias. Entonces, lo que sucede en otro tipo de estudios que vemos es que hay una profunda pérdida de valores
realmente una profunda pérdida de valores. La gente está, independientemente de cuestiones religiosas, la pérdida de respetos es muy grande en este momento. No solamente en México, o sea, en muchas otras partes. De hay los esta jóvenes situación. a los adultos mayores, de todo. Bueno, nos has traído encuestas de adultos mayores. La violencia puede ser hacia los adultos mayores que están en la casa, ¿sí? O sea, los que se arrumban ahí en un rincón de la casa, hacia de los maridos hacia sus esposas, de algunos hijos también hacia sus padres, de los padres hacia los hijos, y es todo un gran ambiente. El humor social ha ido disminuyendo, se ha ido creando este ambiente de desconfianza, de no creer prácticamente casi en nada, Jaime, y eso se traduce a la célula que nosotros sabemos es la más importante, que es la familia. Adrián, vamos a detenernos en quiénes son los miembros de la familia más afectados en este tema. Así es. Pues de acuerdo a la encuesta, Jaime, y esto es sistemático en las otras encuestas que hemos hecho cada 2 años sobre el tema, los hijos en la familia son los primeros en resentirlo. Las peleas entre mamá y papá, o sea, todo este mal ambiente, 77% de las personas nos dijeron son los hijos los primeros en pasarla muy mal cuando hay esta violencia intrafamiliar, son los más afectados. Y de hecho habría pues los psicólogos y la gente de psicología social, un niño criado en un ambiente así tendría alguna probabilidad de repetir situaciones de abuso del papá los hacia niños la que hijo, se están creando, o sea, ¿no? Así es en este ambiente, ¿no? En este ambiente. Y no digo que sea esta una explicación única, pero también vemos que cada vez hay más adolescentes que fácilmente son atraídos por la gente, digamos, de los narcos, etcétera, y se convierten precisamente ellos en los primeros en fácilmente ser asesinos, etcétera, ¿no? Sí, porque crecieron sin valores. Crecieron viendo que la falta de respeto, que la falta de autoridad y que la falta de reglas. Así es. Entonces es algo muy complejo, pero en esta pequeña probadita a nivel nacional, pues estamos viendo que hay una gran afectación para los hijos. ¿Cuál es la principal razón que determina que haya violencia en una familia? Respuestas totalmente espontáneas de la gente. Hablan de la falta de comunicación, los problemas económicos en segundo lugar, por la falta de educación, adicciones por parte de la persona que es el agresor, celos, desconfianza, machismo. En general, uno se pone a pensar que la falta de comunicación con falta de educación, todas estas cosas que están creando un terreno fértil para que existan tensiones adentro de una familia, como los problemas económicos, pueden fácilmente, y la carencia de valores que se sostengan, pueden generar esta violencia. Hicimos una pequeña pruebita, Jaime, si todavía tenemos unos segundos más, sobre cosas que aparentemente podrían considerarse o no acciones de violencia en la familia. Hablarse con groserías. O sea, el padre a la madre, la madre terrible, al padre, ¿no? Los hijos observando, y parece que a lo mejor lo toman como un chiste, ¿no? O sea, como un chiste. Bueno, y para 87%, casi 88%, hablarse con groserías es indudablemente una forma de violencia. Celar sin razón a la pareja, esta cuestión de tanto de los machos como de las mujeres también demasiado celosas, genera conflicto, evidentemente, claro, que puede desencadenar en violencia, un mal ambiente. No permitir que la pareja trabaje o se desarrolle profesionalmente. Esto, como decía Fer, las mujeres están adelante, tienen que empoderarse, tienen que ir hacia adelante con muchísimas cosas, y el que no se les permita desarrollarse profesionalmente, personalmente, eso está muy mal, es violencia. Evitar que la pareja se relacione con amigos o familiares, nuevamente relacionado con los celos, el no ayudar en las labores del hogar para el 57%, así lo dijo. Bueno, si quieres terminamos con esta. ¿Usted cree que las personas víctimas de la violencia familiar acostumbran demandar a su agresor? ¿Vamos a pasar ya? No. 75% de las personas nos dijeron no. El agredido no demanda, no hace patente delante de las autoridades esto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado historias de que en colonias un vecino se quiere meter o quiere levantar y la agredida o el agredido, tú qué te metes? No te metas. Terminas como el cuetero. Así terminas como el cuetero. Bueno, hay amplias explicaciones. En realidad, Jaime, esta es una encuesta, tengámoslo presente. ¿En dónde la pueden ver completita? Toda en www.gabinete.mx. Adrián Villegas, del Gabinete de Comunicación Estratégica, y en tu Twitter, ¿qué es? @AdriánEncuestas. Perfecto, y en el mío, @Janupi.